Bien, buenos días con todos los presentes. Bien, buenos días con todos los presentes, tanto de la modalidad virtual como presencial, al primer curso nacional de emergencias y desastres organizado por el Consejo Regional 2 de Iquitos en su segundo día. Bien, continuando con el itinerario entonces de temas a tratar, el día de hoy iniciamos con el tema de manejo general de pacientes con intoxicación aguda. Quien va a estar a cargo, el ponente, el doctor Juan Carlos Acuy Gratelli. Él es médico emergenciólogo, graduado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con maestría en calidad de servicio de salud, doctorado en salud pública, jefe de servicio de emergencias del Hospital Regional de Loreto y docente universitario. Bien, a quien brindamos fuertes palmas, por favor. Gracias, doctor. Muy bien, muy buenos días a todos los presentes, virtual y presencialmente. Agradezco la invitación a esta charla, a este tema, ¿no? El manejo general del paciente con intoxicación aguda. En realidad, el tema de toxicología es un tema bastante amplio, ¿no? Es un estudio grande. Sin embargo, nosotros no necesitamos ser especialistas o genios para poder manejar un paciente que está con intoxicación aguda de manera general. Mis datos personales, ¿no? Les va a llegar la copia de estas diapositivas para que ustedes puedan revisarlas y estudiarlas para los que están interesados. Mis datos de contacto si es que necesitan alguna pregunta o quieren hacer alguna interrogante. Las instituciones donde laboro, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Hospital Regional de Loreto. Se estima que anualmente ocurre en el mundo alrededor de 3 millones de intoxicaciones, datos generales, la mayoría de las cuales no son registradas, ¿no? Por supuesto, dependiendo del caso, solamente cuando hay situaciones graves, el paciente va a acudir a los centros de salud para pedir ayuda. De cada 500 casos sintomáticos de intoxicación, 11 van a ser hospitalizados y de ellos 1 va a fallecer. Las intoxicaciones van a ser la 8ª causa principal de muerte en el mundo. Importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos encontramos casi siempre, y me parece que hay un tema de intoxicación en pediatría, especialmente en los niños, donde van a consumir todo tipo de sustancias y nosotros no sabemos qué hacer, cómo hacerlo. La idea en esta charla es poder entender de manera general y al final vamos a ver algunos casos específicos, ¿no?, de toxindromes. Para enfocarlos he tratado de escoger de manera aleatoria y muy personalmente algunos puntos que nosotros vemos, por ejemplo, acá en esta ciudad. Hay que entender que el interrogatorio que tenemos que hacer al paciente intoxicado, va a haber un interrogatorio general, que es el tema donde vamos a ver la anamnesis básica, ¿no? Edad, situación, condición del paciente, nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros vamos a tener un interrogatorio específico para los pacientes que en este caso vamos a querer saber qué tipo de tóxico es que ha tenido contacto el paciente. Se le pide casi siempre a los pacientes que traigan la sustancia que pueda haber consumido el familiar, el paciente o la persona que le está acompañando, ¿no? Las pastillas, de repente el sobre del veneno, o que nos informe de qué tipo de sustancia puede haber consumido o puede haber tenido contacto. ¿Hace cuánto tiempo? Es importante, como vamos a ver más adelante, para la conducta de lavado gástrico, si usamos carbón activado u otras medidas. La vía de entrada del tóxico va a ser importante, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en los niños, ¿no?, las mamás suelen usar el anís estrellado. El anís estrellado es muy conocido para la cuestión de los gases. Sin embargo, se ha reportado casos de intoxicación con anís estrellado en cual los niños van a hacer convulsiones. Entonces, importante conocer. De repente es una persona que ha estado fumigando. Entonces,
la puerta de entrada va a ser la piel. Hay que ver la concentración o la dosis recibida, dependiendo, por ejemplo, si son pastillas, ver más o menos cuántas pastillas puede haber tomado o qué tanto tiempo puede haber estado expuesto a esta sustancia. No nos olvidemos que toda sustancia es tóxica en razón de su concentración. Esta es una máxima de la toxicología, ¿no? Toda sustancia puede ser tóxica. Y es por eso que al paciente hay que recomendarle, aquellos que tratamos pacientes en los centros de salud, hay que recomendarle, hay que orientarle y hay que explicarle el riesgo de las sobredosis. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de una de las medicinas que más usamos, que es el paracetamol. En el paracetamol hay que entender, ¿no?, que existe una dosis que es recomendada para el manejo antipirético, para el dolor, etcétera, y hay una dosis que es tóxica, ¿no? Más o menos se calcula que entre 150 y 200 miligramos por kilogramo van a ser tóxicas. Entonces, esto más o menos nos da un aproximado de 20 pastillas, de 15 a 20 pastillas. Esto hay que tener, si una persona ha tomado 20 pastillas de paracetamol, ya vamos a hablar de una toxicidad hepática, en este caso de esta medicina. Me disculpan, estoy pasando un resfrío, así que voy a estar con la molestia. Bien, entonces hay que ver lo que son la búsqueda de signos y síntomas específicos, en este caso, en los pacientes intoxicados. Siempre, y esto es algo que yo siempre comento, hablo, explico a los estudiantes, a los colegas, ¿no?, a todos en general, que esto es básico y esto es en todos los pacientes. Esto nos enseñan en las universidades, en los centros, en las instituciones donde nos formamos. Determinar los signos vitales. Tengo la experiencia de que siempre llega un paciente, ¿no?, y nos dicen: doctor, el paciente está grave. ¿Cuál es su presión? No le he tomado. ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? Su frecuencia respiratoria, solo está grave. ¿Y por qué dices que está grave? Porque no se levanta. Entonces, es una experiencia muy común, seguramente varios de ustedes lo habrán tenido, ¿no? Importante, los signos vitales. La presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, van a estar siempre alterados en los pacientes con intoxicaciones agudas. Taquicardias, hiperventilación, taquipnias, ¿no?, hipertensión arterial, hipotensión arterial. Importante ver las pupilas. Vamos a ver el síndrome, al final el síndrome colinérgico y el síndrome anticolinérgico, donde vamos a ver que las pupilas van a ser muy importantes para poder interpretar la situación del paciente. Y por supuesto el sensorio, cómo está el paciente, cuál es su, si hay conexión con el medio o no. Y otros datos más específicos enfocados a la intoxicación o buscando más o menos qué tipo de intoxicación puede haber sido. Vamos a tener sudoración, si ha tenido cialorrea o broncorrea, pensando por ejemplo en un síndrome colinérgico, ¿no? Vamos a ver si hay sequedad de piel o mucosas, pensando en un síndrome anticolinérgico, alucinaciones, sedación progresiva, ¿no?, rigidez, ¿no?, el paciente está rígido, ¿no?, en el caso de los pacientes que consumen opioides, rigidez con hipertensión, hiperreflexia, o también buscar clonus. Es importante estos signos para poder determinar el probable síndrome que tiene el paciente. Entonces, en el diagnóstico de un paciente intoxicado, nosotros vamos a tener lo que es el laboratorio general, ¿no? Todo paciente que ingresa, por supuesto, necesito ver sus resultados de hemograma, un hemograma completo, ¿no?, ver el ionograma, ver la urea, la creatinina, el perfil de coagulación, el perfil hepático, CPK y otros exámenes generales. Específicamente vamos a encontrar, dependiendo de la institución y dependiendo de los exámenes que haga, porque esto no es general, no hay en todos lados, vamos a ver tóxicos en orinas, vamos a determinar carboxihemoglobina en sangre, vamos a determinar colinesterasa sérica y plombemia en el caso de la sospecha de intoxicación por plomo.
También existe, ¿no? Pruebas bioquímicas con tiras reactivas para ver intoxicación por cocaína, por marihuana, ¿no? Y esto es importante en los casos donde se ve este tipo de problemas. Características, entonces, vamos a ver de los pacientes intoxicados de manera general. El paciente intoxicado es un paciente muy dinámico, es un paciente que tiene una evolución y hay que entender en qué momento está. Por eso es importante, como decíamos al inicio, ver el tiempo que tiene de contacto o en el que ha consumido la sustancia tóxica. Pueden contaminar y afectarnos, por supuesto. Nosotros, como personal de salud, tenemos que tener el cuidado necesario para no contagiar, contaminarnos, ¿no? Con las sustancias que pueda haber tenido contacto el paciente, por ejemplo, en plaguicidas, ¿no? O en pacientes que tienen intoxicación con gases tóxicos o radiación. Cuando uno recibe un paciente intoxicado, por ejemplo, una persona, un campesino que ha estado en el campo, ¿no? Y que ha estado fumigando, entonces de repente llega en mal estado, ¿no? Sospechamos de una intoxicación por plaguicidas, nosotros tenemos que colocarnos nuestras medidas de protección, nuestros guantes, nuestros mandiles y tratarle al paciente con una barrera para evitar esta contaminación. Requieren un rápido tratamiento, ¿no? Estos pacientes, por supuesto, repito de nuevo, dependiendo del tiempo, va a ir complicando su situación. Entonces, nosotros vamos a requerir inmediatamente interpretar, diagnosticar y comenzar con el tratamiento debido. Por ejemplo, atropina, en el caso de los pacientes con cuadro de intoxicación por órganos fosforados, por carbamatos, ¿no? La etilterapia en pacientes con intoxicación por metanol. Hay tres pilares, tres puntos básicos que tenemos que ver en el tratamiento del paciente intoxicado. El primero es la descontaminación y el rescate, lo que estamos hablando recién, ¿no? Llega el paciente y tenemos que hacer lavado de las zonas de contacto. Ahí está también lo que es el lavado gástrico, ¿no? Y a qué tipo de pacientes lo vamos a hacer. La descontaminación en el paciente en este caso va a ser muy importante con abundante agua limpia, ¿no? No usando sustancias químicas, solamente agua para eliminar en el caso de que fueran plaguicidas. Otro punto es la neutralización del tóxico. La neutralización del tóxico vamos a usar acá básicamente lo que es el carbón activado, ¿ya? Este carbón puede ser de manera también usada seriada y se va a usar otros, por ejemplo, como la tierra de Fuller en el caso de la intoxicación con paraquat, que es un insecticida. Y como tercer punto es propiamente el tratamiento específico, ¿no? ¿Qué antídoto vamos a dar al paciente al haber determinado el tipo de tóxico que ha consumido? Por ejemplo, la pralidoxima, que es muy específico para los casos de síndrome colinérgico, la naloxona, ¿no? En el caso de los pacientes con síndromes opioides, el azul de metileno y otros más que vamos a ver más adelante. Entonces, tres pilares básicos: rescatar, neutralizar y antidotar. Primer punto, descontaminación y rescate. Realizar la descontaminación a todo paciente expuesto a una sustancia tóxica. Tenemos acá medidas de protección, ya hemos hablado un poco: ropa de seguridad, máscaras de protección facial, anteojos, guantes, botas, delantales, que van a generar una barrera con el paciente que está intoxicado. Por supuesto, retirar las ropas que puedan estar contaminadas del paciente, ¿no? Y guardarlos en envases herméticos, si es posible, marcarlos como objetos tóxicos. Descontaminación de zonas de contacto con abundante agua, también hemos hablado un poco de esto, ¿no? Hay que usar bastante agua para limpiar las zonas que puedan haber estado en contacto externo.
Vamos a hablar un poco del lavado gástrico. ¿Cuándo se hace el lavado gástrico? Se recomienda, por supuesto, esto lo va a tomar la decisión el profesional que trata el caso, se recomienda realizar dentro de la primera hora posterior a la ingesta de la sustancia tóxica. ¿En todos los pacientes, doctor? No, no en todos los pacientes, ¿no? Hay que tener, y por supuesto es una contraindicación, en el caso de las sustancias que sean cáusticas y que tengan hidrocarburos, ¿no? Estos hay que tener cuidado porque estas sustancias queman las mucosas y al retornar puede generar más lesión de lo que ya ha provocado. El segundo estadio, neutralización del tóxico. Acá sí me quiero detener un poco para hablar sobre este punto, ¿no? El carbón activado, ¿no? Que es un descontaminante selectivo del tracto digestivo. Fija y adhiere con D, ¿ya? Sustancias facilitando su eliminación por materia fecal. Interrumpe la circulación enterohepática de los tóxicos y absorbe, repito de nuevo con D, medicamentos u otras sustancias que son excretadas activamente al intestino o difunden pasivamente a la luz intestinal. Indicaciones de dosis única, ¿no? Se usa en la mayoría de los tóxicos, porque al tener esta propiedad de adherencia, genera que los iones de la sustancia se peguen hacia el carbón activado y por lo tanto va a ser útil, en la mayoría de tóxicos, excepto, siempre hay el excepto, ¿no? Etanol, metanol o etilenglicol, metales como hierro, plomo, litio, cáusticos, potasio, hidrocarburos, ojo, estamos mencionando cáusticos e hidrocarburos también, igual que en el lavado gástrico, contraindicaciones, cáusticos e hidrocarburos, lejía, querosén, gasolina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estos casos. Y se puede administrar hasta 2 horas posteriores a la ingesta tóxica. Hasta 2 horas posteriores a la ingesta tóxica se puede usar el carbón activado. Dosis repetidas, ¿cuándo se usa? Para aquellos tóxicos que presentan circulación enterohepática. Tenemos ahí algunos ejemplos de indicación absoluta, ¿no? Carbamazepina, fenobarbital, quinina y otros que tienen este fenómeno de circulación enterohepática. Y las indicaciones relativas van a ser la ingesta de algunos antidepresivos, ¿no? Digitoxina, digoxina, fenitoína y algunos otros más que están descritos ahí. Contraindicaciones, ¿existen contraindicaciones para usar el carbón activado? Sí, existen. ¿Ya? Estas contraindicaciones hay que tener cuidado y van a ser las siguientes. Ingesta de derivados del petróleo cáusticos, otra vez, hidrocarburos o cáusticos. Coma o bajo nivel de conciencia. ¿Por qué? Por el riesgo de broncoaspiración. Pacientes con inestabilidad hemodinámica, ilio o hipoperistaltismo manifiesto y perforación gastrointestinal. En estos casos se habla de contraindicación del uso de carbón activado. Existen complicaciones de su uso también, por supuesto, lo tenemos ahí, estreñimiento, distensión gástrica, regurgitación, vómitos, el más grave, la aspiración pulmonar, ¿no? Que va a generar una neumonitis y en el caso también de diarreas. Las formas de administración, más o menos se recomienda las dosis únicas de 0.5 a 1 gramo por kilogramo. Esto hay que ponerlo en agua a temperatura ambiente o si es posible en agua tibia, ¿no? A temperatura un poquito más caliente. Esto se hace una aclaración especialmente en los lugares donde hace frío. Las dosis repetidas pueden ser de 0.5 a 1 gramo cada 4 horas en el caso de que se necesite estas dosis repetidas. Entonces, esta va a ser la indicación y la forma de usar el carbón activado que es muy útil en el caso de intoxicaciones por vía oral.
Bien, el tercer punto, la tercera base o el tercer estadio va a ser propiamente el punto de antidotar, ¿no? Y ahí tenemos una lista de medicamentos y de sustancias que nos van a servir como antídoto, ¿no? En el caso de diferentes intoxicaciones. Sin embargo, yo me he dado la ligereza y de manera muy personal de tomar algunos síndromes para poder explicar cómo se actúa y cómo se trabaja en casos específicos. Hablamos nosotros, dentro del estudio de las emergencias, hablamos de 9 principales toxindromes que ahí están descritos, ¿no? El síndrome simpático mimético, opioide, anticolinérgico, sedativo hipnótico, síndrome colinérgico, alucinógeno, extrapiramidal, neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico. Repito, no voy a explicar todo, no vamos a hablar de todo porque sería muy largo. He hecho un resumen de algunos que vemos acá en nuestro medio y vamos a hablar del primero, que es el síndrome simpático mimético. Este síndrome vamos a tener los siguientes sintomatologías, ¿no? Vamos a tener hiperactividad, inquietud, vamos a tener sudoración profusa, vamos a tener hipertensión arterial, dilatación pupilar, taquicardia, frecuencia cardíaca alta, taquipnea, frecuencia respiratoria alta, hipertermia. En el caso severo o en casos severos vamos a tener convulsiones y arritmias. ¿Ya? Este es el síndrome simpático mimético. Va a imitar las acciones del sistema nervioso simpático. ¿Qué sustancias están involucradas en el síndrome simpático mimético? Muchas, pero las principales acá he puesto, ¿no? Y yo pusiera en realidad las dos primeras, cocaína, anfetaminas y las que están descritas abajo. Es muy frecuente ver en los hospitales pacientes, ¿no?, que consumen cocaína. Les comento un caso, un paciente de 1,90 m, ya hace más de 8 o 10 años, de 1,90 m, un militar que había consumido cocaína y presentaba este síndrome. El hombre se botaba al suelo y comenzaba a rampar, ¿no? Y comenzaba a gritar como si estuviera en un campo de batalla. Y era muy difícil agarrarle, sostenerle, ¿no? Porque el hombre tenía 1,90 m y era pues un militar con bastante entrenamiento físico. Este caso se trata principalmente con benzodiazepinas, ¿no?, para ayudar a disminuir la expresión simpático-mimética del producto que ha consumido. Esto va a ser, las dosis van a ser dependiendo del caso de gravedad que presente el paciente, ¿no? Puede ser desde 5 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos. He llegado a usar casos hasta 50 miligramos de benzodiazepina, especialmente de diazepam, para tratar este síndrome. Síndrome opioide. Vamos a tener acá depresión del sensorio, somnolencia que llega al coma, depresión respiratoria, bradimnia, miosis puntiforme, a diferencia del síndrome simpático mimético. En el síndrome opioide vamos a tener miosis puntiforme, hipotensión, bradicardia e hipotermia. ¿Qué sustancias están involucradas acá? Vamos a tener básicamente el opio, morfina, ¿no? Nosotros no tenemos mucho opio acá, creo, pero sí intoxicación por morfina, ¿no?, por fentanilo, que se está usando cada vez más, ¿no?, como sustancia de dependencia. Entonces, estos casos van a comenzar probablemente a aparecer cada vez más en los centros de salud. El tratamiento es, en estos casos, al paciente mantener la permeabilidad de la vía aérea, ¿no?, y lo que es la ventilación, porque el paciente, al perder la conciencia y entrar en coma, puede tener cuadros de obstrucción de la vía aérea. Y por supuesto la administración del antídoto específico, que va a ser la naloxona.
en nuestro país existe la naloxona, ¿no? Es ampollas de 0.4 miligramos y la dosis se usa 0.4 miligramos cada 5 a 10 minutos. Se puede usar hasta 2 miligramos, ¿no? Hasta que el paciente responda al tratamiento del antídoto conocido como naloxona. Continuamos. Síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico se da por aumento de la actividad de la acetilcolina, ¿no? Tiene un efecto muscarínico, un efecto nicotínico. En este caso el muscarínico vamos a tener cialorrea, diarrea, urgencia miccional, lagrimeo, broncorrea, vómitos, bradicardias y miosis. En el efecto nicotínico vamos a tener fasciculaciones, mioclonías, hipertensión arterial, hiperglicemias y taquicardias transitorias. Y sobre el sistema nervioso central vamos a tener ansiedad, letargo, confusión, convulsión y coma también en este caso en el síndrome colinérgico. Sustancias involucradas en este síndrome. Vamos a tener órganos fosforados, carbamatos, picadura por Latrodectus muctans, que es la viuda negra, picadura por Titius tribitatus, que es el escorpión venenoso, ¿no? Y también se usa en el caso, el caso de gases que se usan de manera como armas, ¿no? Que es el gas harín, el tabún y el somán. En nuestro medio vamos a tener el uso del famoso veneno. No he puesto ahí, no he encontrado una imagen del veneno para ratas conocido como campeón, ¿no? Se usa bastante en nuestro medio. Los jóvenes, las personas que tienen problemas emocionales, ¿no? Se quieren quitar la vida, toman el campeón y esta sustancia nos va a generar un síndrome colinérgico. Es por eso que nosotros vamos a usar casi siempre, ¿no?, el tratamiento de primera línea, que es la atropina. Vamos a generar la atropinización, que son las que van a revertir los síntomas muscarínicos. Esto se usa hasta obtener la disminución de las secreciones, la piel, las mucosas secas y el aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, se habla de una intoxicación atropínica o del efecto contrario al síndrome colinérgico, que sería un efecto anticolinérgico. La atropina no se usa por ser justamente un antídoto, se usa por tener o por generar efectos contrarios, repito, anticolinérgicos. Las formas de usar difieren, existen muchos mecanismos, muchos esquemas de tratamiento, pero usualmente se comienza con 1 a 2 miligramos endovenoso, ¿no?, la dosis en niños al costado, seguido de una nueva dosis cada 3 a 5 minutos hasta conseguir el efecto que estamos esperando, que es el efecto anticolinérgico. Y ahí tenemos otros esquemas más que les voy a dejar para que ustedes puedan leer y revisar. No suspender, le debería haber puesto en rojo, discúlpeme, no suspender bruscamente el tratamiento que se ha iniciado y se ha logrado la intoxicación atropínica, no debemos suspender bruscamente. Se hace un desescalamiento progresivo de la atropina hasta conseguir retirar finalmente esta medicina. Sin embargo, el tratamiento propiamente, el antídoto, ¿no?, va a ser la pralidoxima. La pralidoxima es el tratamiento por excelencia, el antídoto, lo diríamos, ¿no?, de estas sustancias que producen el síndrome colinérgico. ¿Y por qué? Porque esta sustancia, la pralidoxima, va a desfosforilar la colinesterasa. No olvidemos que estas sustancias, como los órganos fosforados, los carbamatos, van a fosforilar, ¿qué cosa? La colinesterasa. Al fosforilar esta colinesterasa, la colinesterasa se inhibe y la acetilcolina comienza a abundar y genera el efecto colinérgico. Punto. La pralidoxima desfosforila la acetilcolinesterasa, por lo tanto comienza a tener su efecto de degradar la acetilcolina y
comienza a pasar el síndrome colinérgico. Dosis de ataque se usa aproximadamente de 2 a 4 miligramos cada 10 minutos, puede ser endovenoso, subcutáneo o intramuscular en adultos. Ahí está la dosis en niño, ¿no? Las ampollas vienen de 100 miligramos por mililitro de pralidoxima en nuestro medio. Se puede usar de diferentes maneras, ahí hay una forma, ¿no?, que se puede usar lento con 10 a 100 mililitros de solución fisiológica. Ojo, la pralidoxima es fotosensible, ¿no?, y hay que protegerla de la luz, solo es útil dentro de las primeras 18 horas posteriores a la exposición a la luz. Espero no estar pasándome de la hora, no sé quién me puede avisar. Síndrome anticolinérgico. El otro síndrome importante, acá vamos a tener hipertermia, piel roja y caliente, sequedad de piel y mucosas, midriasis, delirium, diplopía, taquicardia, alucinaciones, insomnio, disartria, hipotensión, constipación, retención aguda de la orina, ataxia y convulsiones son algunos de los síntomas y signos que van a presentar los pacientes con el síndrome anticolinérgico. Los síntomas anticolinérgicos periféricos pueden no estar presentes en algunos casos, ¿no? Esto es más frecuente en niños y en personas adultas mayores. Sustancias que están involucradas en el síndrome anticolinérgico: la atropina, que acabamos de verla, los antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos y toda esta serie de sustancias que están descritas ahí. Hago mención especialmente de estas plantas, que es la brugmancia, ¿no?, y la tropa belladona. La brugmancia, que está al lado derecho, ¿no?, o al lado izquierdo, perdón, de ustedes, ¿no?, que son unas plantas que se pueden consumir y pueden producir el síndrome anticolinérgico. El tratamiento es proteger al paciente agitado de posibles lesiones, monitorear la función cardíaca, la presión arterial y la diuresis, y puede utilizarse diazepam intravenoso de 5 a 10 miligramos hasta conseguir la mejoría clínica en estos casos. El antídoto es la fisostigmina, que también tiene que ver con la acetilcolinesterasa, ¿no? La fisostigmina, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la acetilcolinesterasa, produciendo la reversión del cuadro anticolinérgico. Se usa de 1 a 2 miligramos endovenoso, lento, que puede repetirse luego de 30 hasta un máximo de 4 miligramos. Solo se usa fisostigmina en casos graves. Bien, estas son las bibliografías que he usado. Los que estén interesados, encantado. Les quiero, para terminar, dejar esta aplicación, para que yo sé que esto es un mundo grande, ¿no?, y uno va a necesitar en un caso determinado saber cómo actuar, ¿no? Por eso es importante el tipo de tóxico que puede haber usado el paciente y buscar. Esta aplicación la recomiendo, hay en todas las tiendas virtuales de aplicaciones, ¿no? Se llama Toxicología Hoy, ¿ya? Es una aplicación donde tú ingresas, puedes ingresar la sustancia, puedes ingresar el antídoto e incluso, los signos y síntomas que presenta el paciente intoxicado, y te va a dar recomendaciones de tratamiento, de uso y de manejo del paciente intoxicado. Importante, y es una aplicación gratuita, no cuesta, ¿ya? Quiero terminar diciendo que al paciente intoxicado hay que manejarlo integralmente, hay que verlo desde todo punto de vista. Estamos hablando solamente acá del cuadro de intoxicación y del manejo del paciente intoxicado desde el punto de vista básicamente de medicamentos, pero también es importante ver el cuadro, el entorno del paciente en el cual se ha generado el problema. Nosotros vemos en este medio, en el hospital, muy comúnmente pacientes con cuadros de depresión, que tienen intentos de suicidio y que toman, ¿no?, queriendo provocarse la muerte. Entonces, todo paciente que se ha provocado una intoxicación con una intención de quitarse la vida, es un paciente potencialmente grave, que necesita ser hospitalizado. Por más que tú le veas bien, ya está bien, chévere, ya quedó bien, le hice el lavado gástrico, ya le puse el tratamiento, su atropina, el paciente ya se quiere a su casa. Tener mucho cuidado, porque estos pacientes requieren evaluación
psiquiátrica para determinar la conducta psiquiátrica, si necesita tratamiento, si necesita hospitalización o qué otro soporte psicológico necesita en el caso que estoy hablando, ¿no? Entonces hay que evaluar, repito, integralmente al paciente. Y solo como consejo final, algo que siempre veo en los pacientes que toman sustancias con la intención de quitarse la vida es reñirle, ¿no? Casi siempre el personal le riñe o le llama la atención. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puedes hacer eso? Tantos hombres, tantas mujeres que ahí tú te quieres matar por uno. Hay que tener mucho respeto y mucha consideración por la persona que ha elegido, que ha decidido hacer eso. Y el tratamiento es necesariamente profesional para poder ayudar a este ser humano. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, y yo sé que puede haber muchas, miles, porque este es un tema muy amplio, repito, he tratado de reducir y no he tocado todos los toxindromes. Si ustedes quieren más información, está ahí mi correo, o a través del doctor Achón, del Colegio Médico, puedo dejar la información. Encantado. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, agradecemos por la ponencia, doctor Juan Carlos Acuy. Si hubiese alguna pregunta del auditorio o de la modalidad virtual. Dígame, doctor. Paridoxima. Buena pregunta, doctor. Se sabe que existen algunas farmacias en Lima especialmente, ¿no?, que se usa palidoxima en algunos centros especiales. Tendrías que hacer tu pedido, ¿no?, para tu centro de salud, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros usualmente, frecuentemente, y se ha hecho ya costumbre usar la atropina, ¿no? En el caso del síndrome colinérgico, usamos atropina, ¿no? Pero sin embargo, el antídoto por elección va a ser la palidoxima, ¿no? Entonces es importante conocer, muchas veces los que requieren los medicamentos no conocen, ¿no?, y no hay el pedido de los profesionales competentes para poder generar esta necesidad. Igual. Bien, ¿alguna otra consulta, inquietud, pregunta? De repente, doctor, aclarar esta parte, en su profesión, en su especialidad, ¿qué tan frecuente ha visto usted que llega a la emergencia estos casos de intoxicaciones agudas? Exactamente, como acabo de mencionar, las intoxicaciones agudas, ¿no?, sea el caso o la situación en la que se presente, es muy frecuente en las salas de las emergencias, ¿no?, de nuestro país y de nuestra ciudad, por supuesto, ¿no? Las más comunes, y he repetido, lo vuelvo a repetir, son los casos de intento de suicidio, ¿no? Y el veneno por excelencia que nosotros vemos es el famoso, se me para yendo el nombre, campeón, ¿no?, que es un veneno para ratas, ¿no?, que se usa muy frecuentemente, ¿no? Sin embargo, también hay personas que toman antidepresivos, ¿no?, toman paracetamol, etcétera, otros medicamentos que tienen a la mano, ¿no?, en su desesperación, ¿no?, consumen el alimento, la sustancia, el medicamento, y uno hay que tratar de investigar, como repito, cuál es la sustancia que ha consumido y de acuerdo a eso enfocar el tratamiento. No hay que tener ni vergüenza ni reparo en agarrar tu librito, en agarrar tu celular y buscar, ¿no? A ver, este medicamento que tiene, busco cuál es su antídoto, ¿no? Pero el manejo general debe ser el mismo: colocación de una vía, ¿no?, instalación de un suero endovenoso, manejo de las complicaciones, el paciente está convulsionando, manejo de la vía aérea, evitar que el paciente se complique o se autolesione si es que está con agitación psicomotriz. Se hace un manejo general para poder controlar mientras se busca el antídoto específico para el caso de la intoxicación. Gracias. Gracias, doctor. Sí, con el doctor Jimmy, el micrófono, por favor. Buen día. Hola, buen día. Más bien disculpa por la llegada, pero vemos constantemente también casos de intoxicación por alcohol etílico. El alcohol etílico, el famoso etílico, son fabricados con alcohol industrial. ¿Qué alternativas tenemos en la región para este tipo de intoxicación? Como en las diapositivas, se usa la etilterapia, ¿no? El alcohol etílico
en dosis especificadas para el manejo del caso de intoxicación metílica. Yo realmente, doctor, usted trabaja en salud, ¿no? Yo pocos casos he visto de reintoxicación metílica, ¿no? Sé que en Lima ha habido incluso casos, ¿no?, de brotes, ¿no?, de pacientes que han consumido en grupos y han llegado al hospital incluso hasta la muerte. Pero repito, en Loreto, en el hospital regional, ¿no?, he visto 1 o 2 casos en casi 15 años que tengo trabajando ahí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no hubiese, muchas gracias, muy buenos días. Sí, agradecemos al doctor Juan Carlos Acuy. Hacemos el presente del certificado respectivo. Gracias. Bien, muchas gracias, palmas para el doctor Juan Carlos Acuy por la ponencia brindada. Gracias.